Chimborazo, en algunos cantones de la provincia de Chimborazo. ¿Cuáles son los detalles al respecto, estimada Silvana? Sí, buenas tardes con todos. El volcán Sangay está en actividad, como todos sabemos, en realidad desde mayo del 2019. Y hemos tenido ya varios pulsos de actividad mayor, como el que se registró esta mañana. Este es el quinto, en realidad. El primero fue entre el 8 y el 9 de junio del 2020. Después tuvimos el del 20 de septiembre del 2020. Tuvimos uno el 23 de enero de este año, después el de este fin de semana, es decir, el 6 de marzo, y ahora este del 11 de marzo. Ujú. Entonces, no es el primer pulso de actividad mayor que presenta el volcán en este periodo eruptivo que, como les digo, se inició en el año 2019. La actividad típica del volcán, vamos a decir, está constituida por emisiones pequeñas, explosiones. Hay un flujo de lava que está en el flanco suroriental. Al momento no está tan activo como en meses anteriores, pero este flujo también ha generado, por ejemplo, colapsos del mismo flujo, es decir, el flujo, el material, las rocas que van saliendo caen por gravedad, forman un colapso gravitacional y terminan en el río Volcán, van al río Pano y han causado represamientos. Entonces, la actividad del Sangay es bastante variada, vamos a decir, ¿no? Tiene varios tipos de fenómenos que afectan de manera distinta a diferentes zonas de la población. En cuanto a la ceniza, sí, estos 5 pulsos más grandes están constituidos por eventos en que tenemos una duración de la emisión que es mayor, realmente entre 1 y 5 horas, incluso que el volcán está con una emisión continua. Como tenemos esa emisión continua también, el material es capaz de alcanzar mayor altura, y a esta mayor altura los vientos también típicamente tienen velocidades más altas y son capaces de trasladar el material a distancias mayores. En este sentido, es evidente que si tenemos una gran cantidad de ceniza, un viento rápido, vamos a tener una dispersión mucho mayor y en este caso regional de la ceniza, que como ustedes lo han dicho claramente, ha afectado en la mañana de hoy principalmente a la provincia de Chimborazo, pero que en los eventos anteriores también ha afectado a esta provincia que está, digamos, cercana y en la zona de impacto por la dirección de los vientos, pero también ha afectado a Cañar, Azuay, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Tungurahua en las ocasiones anteriores. Silvana, como usted nos ha señalado, ha habido algunas de ceniza y el pasado 5 de marzo la altura de la columna de ceniza alcanzó 4.000 metros y en la de este día llegó a 7.270 metros, es decir, casi se duplicó la altura de la emisión de ceniza. Esto significaría que se está intensificando la actividad y qué es lo que se esperaría para los próximos días o para las próximas semanas. Sí, lo que estamos viendo es que el volcán está en un sistema abierto, es decir, tenemos el magma que asciende de manera fácil a través del conducto. Y entonces, claro, este magma aparentemente tiene bastante gas, por eso tenemos esta emisión continua y ese ascenso rápido, y también esta fragmentación, es decir, la transformación del magma en ceniza, ¿no? Y entonces podemos tener justamente una intensificación de la actividad, es decir, podemos volver a tener este tipo de eventos, eso no lo podemos Ujú. descartar. En las imágenes satelitales que nosotros procesamos ya para entender o visualizar la deformación volcánica, es decir, los cambios en la forma del edificio, hemos visto un proceso casi continuo de inflación del volcán, ¿sí? Es decir, es como que el volcán está haciendo espacio para algo que va ingresando, que nosotros interpretamos justamente como el ingreso de magma. En este sentido, este tipo de eventos pueden repetirse y pueden tener magnitudes similares o incluso un poco mayores a las que hemos vivido en estos días. Silvana, ¿cuáles son las recomendaciones en torno a esto? Porque he escuchado que no existen muchos protocolos de seguridad en un contexto incluso de sindemia, en un contexto de ajuste económico, en un contexto en el que quizá las instituciones públicas no pueden dar una respuesta efectiva en torno a la reducción de los presupuestos. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones en ese sentido, tanto para los gobiernos locales como para la política pública impulsada por el gobierno nacional?
Sí, bueno, esto es complicado, ¿no? Y por supuesto son cosas que no se pueden generar de la noche a la mañana. Son cosas que tienen que tener una construcción en el tiempo y que tienen que ser persistentes en el tiempo, es decir, que deben perdurar a lo largo de los años de tal manera que se integren dentro de ya no solo las políticas de los gobiernos locales, seccionales, sino también dentro de las comunidades. En ese sentido, nosotros como país hemos vivido varias erupciones volcánicas, es decir, esta no es la primera. Hemos tenido el volcán Tungurahua activo durante 17 años, desde el 99 hasta el 2016. Hemos tenido la erupción del Huayllay en el 99 hasta el 2000-2001. Tenemos aún la erupción del Reventador que empezó en el año 2002 y que sigue hasta el momento en erupción. Tuvimos el periodo de erupción del Cotopaxi, tenemos erupciones en Galápagos. Es decir, somos un país volcánico con un volcanismo activo importante y en ese sentido, claro, las políticas deben crearse para atender no vamos a decir el control, pero justamente el manejo del riesgo. La prevención sería, ¿no? A esta actividad volcánica, así justamente generar una cultura de prevención. Ahora, en este contexto considera entonces, con esta pregunta finalizaríamos, en este contexto usted considera que es necesario entonces fortalecer la actividad pública para justamente sostener un sistema de prevención en materia de riesgos. ¿Hoy por hoy el país cuenta con ese sistema o qué es lo que se debería hacer en esa materia? Es importante fortalecer el sistema de gestión de riesgos, ¿no? El país cuenta con un Servicio Nacional de Gestión de Riesgos que ha venido justamente creciendo y ampliándose a nivel nacional, teniendo justamente ya diferentes secciones o diferentes zonales que permiten justamente trabajar más directamente con las comunidades implicadas. Pero por supuesto es un sistema que debe fortalecerse de manera continua. Es decir, no podemos dar un impulso en un año X y pensar que eso va a durar de manera permanente, ¿no? Eso tiene que ser realmente un trabajo continuo, una implicación continua, un financiamiento continuo de este sistema que, claro, va desde el punto de vista, desde la gestión de riesgos, pero también va desde el punto de vista de la educación. Entonces, hay varias cosas que tenemos que integrar para lograr un éxito en la gestión del riesgo. Finalmente, de mi parte, Silvana, quiero aprovechar esta oportunidad para consultarle en qué estado se encuentran los sismógrafos y los instrumentos técnicos con los cuales ustedes realizan el monitoreo no solamente del volcán Sangay, sino de todos los volcanes de nuestro país. ¿Están debidamente mantenidos? ¿Ha habido renovación? ¿Ha habido los recursos necesarios por parte del Estado? Nosotros tenemos una red a nivel nacional que no solamente está dedicada a los volcanes, sino también, como usted bien dice, a la parte sísmica, ¿no? Es decir, a la actividad tectónica del país. Contamos con más de 500 instrumentos distribuidos a nivel nacional en más de 300 puntos. Es decir, hay puntos en que tenemos varios instrumentos, ¿no? Y claro, hacemos el mayor esfuerzo posible para darles el mantenimiento. Sin embargo, las condiciones de pandemia y otras condiciones también inherentes o asociadas a la pandemia han limitado un poco nuestro trabajo. Sin embargo, lo que nosotros hemos hecho es justamente priorizar las necesidades de mantenimiento y las necesidades de funcionamiento de las estaciones de tal manera que no perdamos la visibilidad global. En el caso del Sangay, nosotros tenemos una estación, un punto de monitoreo, vamos a decir, compuesto por 3 instrumentos que nos permite ver de cerca la actividad. Digamos, un poco la dificultad de este punto de monitoreo en particular es que como está hacia el occidente, también es afectado mucho por la ceniza y llegar ahí es bastante complicado, entonces requiere la intervención de un viaje en helicóptero. Entonces esas cosas sí son complicadas. Hemos contado con la colaboración del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos para gestionar este tipo de aeronaves que nos permitan hacer los trabajos. Lamentablemente, en ocasiones el clima o las condiciones de ceniza no lo permiten, pero estamos trabajando y buscando mantener la red de la mejor manera. Al momento, si bien no todas las estaciones están operativas, estamos realmente priorizando de tal manera, como le decía anteriormente, que podamos ver toda la actividad sísmica y tectónica del país. Y este año estamos arrancando justamente
Ahora que la pandemia, si bien se mantiene, tal vez hemos aprendido un poco más sobre cómo cuidarnos, cómo reaccionar ante este fenómeno. Entonces estamos arrancando con mayor impulso para justamente poner a toda la red en funcionamiento. Estimada Silvana, le agradecemos muchísimo por su participación. Quedamos pendientes de información de última hora en torno a la evolución de la actividad volcánica del Sangay. Muchas gracias por su participación. Gracias también. Buena tarde. Buena tarde. Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Es muy importante lo que señalaba el tema preventivo, Andrés. Pues están sufriendo los efectos especialmente de la caída de ceniza en cantones de las provincias del centro del país, centro, ¿no? Y esto pues puede generar complicaciones respiratorias. Y bueno, yo no sé qué incidencia puede tener también en estos momentos. Bueno, la población se protege obviamente con mascarillas por el COVID, y de paso también se puede proteger por la ceniza, pero esto también genera otro tipo de implicancias, ¿no? de daños, especialmente a la agricultura, a los cultivos, a los animales, y pues ahí es muy necesario la intervención oportuna por parte de las autoridades con la ayuda correspondiente. Tenemos ya las 17 horas con 28 minutos y bien, vamos a continuar analizando este tema, y ahora tenemos ya el contacto con Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador. Muy buenas tardes, gracias por atender este requerimiento. Les saludamos a Adrián Acosta y Andrés Durán. Queremos consultarle cuál es la información que usted maneja respecto a la afectación que se ha dado, especialmente en la provincia de Chimborazo, a las zonas agrícolas por la caída de ceniza. Buenas tardes. Está silenciado su audio, estimado Christopher. Buenas tardes, Andrés, Adrián, qué gusto estar con ustedes. Ahorita nos encontramos también en territorio haciendo algún par de aportes. Es importante la afectación que está generando la erupción del proceso eruptivo del volcán Sangay. Tenemos básicamente la afectación en alrededor de 7 provincias a nivel del país. Una de las más importantes de afectación está en Chimborazo, también Bolívar y parte de Guayas. Y esto da cuenta otra vez a toda la ciudadanía, a las autoridades, la necesidad de trabajar en un enfoque más multiamenaza en el territorio, porque acabamos de salir de atender una emergencia sobre la cuestión de Chunchi y ahora tenemos otro tipo de actividad, otro evento adverso, y en ese marco creo que es fundamental seguir insistiendo a las autoridades locales, nacionales, la importancia de trabajar en los temas de gestión de riesgos. Christopher, tenemos un poquito de inconvenientes con el audio. Christopher se encuentra en este momento en territorio, así que pedimos las disculpas del caso a nuestra audiencia, pero es importante también de Christopher, ya que está en el lugar de los hechos y nos puede describir lo que está sucediendo en este momento. Algunas ciudades de la Sierra Centro amanecieron completamente en tinieblas, digámoslo así, debido a las erupciones, debido a la actividad volcánica del Sangay. ¿Cómo entender que si en este momento se encuentra en un estado saludable el sistema de prevención y de gestión de riesgos del país, y de alguna forma si tienen la capacidad para mitigar esta situación adversa, que incluso se la debe sumar a los efectos de la sindemia, al impacto de otros fenómenos naturales como el invierno, que sigue siendo inclemente en algunas zonas del país? ¿Qué decir al respecto de esto, estimado Christopher? Creo que es importante fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Esta institución, esta instancia que es rectora de ese sistema, que ahora es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, requiere tener una capacidad operativa también importante en el territorio. O sea, no podemos solo esperar atender la emergencia en la que estamos sumergidos o estamos siempre en zozobra los ecuatorianos, sino tener una capacidad operativa instaurada a nivel local. Y en ese sentido, siempre hemos manifestado públicamente la necesidad de que ese sistema tenga una ley orgánica que ayude a articular ese Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Después de la aprobación de la Constitución de la República en el 2008, no hemos podido tener una ley generada por parte de la Asamblea Nacional que permita organizar mucho más los niveles de gobierno y también al mismo Estado para poder atender
estas eventualidades que tenemos en el territorio. Y entonces hay un gran desafío, hay un gran reto de fortalecer estos sistemas locales, descentralizados de riesgos, tanto cantonales como provinciales, y pensar en la promulgación de una ley que es necesaria para el país. De acuerdo a la evaluación que hizo la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos tras la caída de ceniza del pasado 5 de marzo, se determinó que fueron afectadas 15.658 hectáreas de cultivos y también 32.952 animales. Yo supongo que con la nueva caída de ceniza de la madrugada de hoy y de esta mañana, que incluso la columna de ceniza fue mucho mayor, obviamente se habrá incrementado el número de hectáreas de cultivos afectadas, así como el número de animales, de ganado también. ¿Usted conoce cuál es la última evaluación y también cuál es la situación especialmente de los animales? Porque son cerca de 40.000 animales que quedaron afectados porque al estar los cultivos cubiertos de ceniza no tienen alimentos, y obviamente esto causa mucha preocupación y se requiere de una atención inmediata por parte de las autoridades. Sí, tenemos información de que básicamente la afectación ha incrementado porcentualmente en un 15%, se estima inicialmente. La evaluación de daños se la va a entregar en la tarde del día de hoy por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia. Respecto a la atención principalmente de los medios de vida y de los animales principales que se ha hecho mención ahorita, se está articulando tanto con AGAP como también con el Ministerio de Ambiente algunas acciones para poder intentar dar la alimentación a los animales y por el otro lado tener un buen resguardo de los mismos. Pero más allá de esta pregunta puntual, también lo preocupante es que el tema del contagio respecto al tema del COVID no ha pasado, y en la caída de ceniza afecta el sistema respiratorio de manera directa, y eso también incrementa mucho la cuestión de las afecciones que puede generar en la gente, y eso es un grave problema también, porque al final del día tendremos cuadros respiratorios, de afectación respiratoria, que pueden complicarse al momento de pensar también en un tema de contagio. Las capas de caída de ceniza son bastante altas en algunas zonas, y principalmente en Chimborazo, donde tenemos una afectación significativamente importante. Estimado Christopher, se ha planteado una medida paliativa en este contexto y en esta coyuntura para mitigar los efectos de la actividad volcánica. Estaba revisando un poco de información y se habla por parte de la autoridad gubernamental que se van a entregar kits. ¿Conocen algo al respecto de esto? Y a eso sumarle también cuáles son los protocolos entonces de bioseguridad que debería tomar en cuenta la ciudadanía en este contexto de sindemia y también de actividad volcánica, y a eso súmele también la inclemencia del clima y de la estación del invierno. Justamente un poco la evaluación inicial que ha hecho el servicio es que requiere o necesita kits tanto para la cuestión de la atención del volcán cuanto a lo que sea la etapa invernal. Recuerde que la etapa invernal en cambio nos afecta casi a todo el perfil costero. Guaya se inundó el día de ayer, Guayaquil específicamente, tenemos afectaciones en Puerto Viejo, tenemos afectaciones también importantes en Santo Domingo. Entonces estamos en un momento en el que tenemos varios frentes, o que se está abierto varios frentes en el que el Estado está trabajando. Como asociación de profesionales, nuestro aporte más significativo va a centrarse en la provincia de Chimborazo, donde estamos adquiriendo un número de mascarillas importantes para dar a la población, porque hay un déficit de las mismas, y por el otro lado el tema será de aporte fundamental en la provincia de Manabí, en donde estamos ayudando también a ver cómo controlamos la inclemencia que está generando la etapa invernal. Entonces, en ese sentido, las recomendaciones que tenemos ahora en este marco, en el contexto del COVID-19, es que tengamos las precauciones necesarias en las zonas de afectación de caída de ceniza. El limpiar la ceniza, por favor, siempre hacerlo con la protección necesaria, no subirse a los techos, no mojar, no limpiar con agua la ceniza, se solidifica, se hace muy pesada, intentar siempre tener como la lógica de estar en un lugar protegido, cerrar las hendiduras de puertas, ventanas, para que no tengamos el ingreso de estas partículas que afectan evidentemente a nuestro desenvolvimiento normal y cotidiano que tenemos en las ciudades. En el caso del tema de la afectación por el etapa invernal, o sea, es necesario que algunas zonas tenemos una preocupación sustantiva. Hemos conversado con el prefecto de Santo Domingo
sobre el caso de Yuriquí. O sea, es una bomba de tiempo en la cual tenemos un escarpe activo que puede afectar a toda una población entera, y entonces en ese marco estamos también viendo la forma en la que las autoridades competentes declaran un nivel de alerta en algunos territorios donde tenemos ya históricamente afectaciones, ¿no? Entonces, a la población mantenerse informada, manejar las fuentes oficiales, y por sobre todo, si vemos un incremento de precipitaciones considerable en las zonas que ya han sido anteriormente afectadas por un evento adverso, buscar un alojamiento temporal en familiares, amigos, en lugares de alquiler que podamos acceder en esta temporada. Hay que preservar la vida, y evidentemente esa es una de las recomendaciones que podríamos hacer como asociación de profesionales. Christopher, le agradezco infinitamente por sus precisiones, sus aportes a esta situación que estamos viviendo en el país en torno a la gestión de los riesgos con el clima, con la actividad volcánica del Sangay. Muchas gracias por su participación. A ustedes, un verdadero gusto, Andrés y Adrián. Tuvimos la posibilidad de conversar con Christopher Velasco. También nos acompañó. Christopher Velasco es presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, y también nos acompañó Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Son las 17:38. Algo que comentar, doctora Costa, además de la preocupación reiterativa que tenemos nosotros como periodistas y como ciudadanos. Sí, el día de ayer analizábamos el tema de la inseguridad, y ahora también estamos preocupados por las inclemencias del tiempo. Tenemos la actividad del volcán Sangay, que ha permitido que se arroje grandes cantidades de ceniza a poblaciones del centro del país. Las lluvias también no dan treguas. Veíamos imágenes en estos últimos días de calles, avenidas, barrios inundados en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Oro. Aquí en Pichincha tenemos constantes derrumbes, deslizamientos de tierra en importantes carreteras, en la Aloac Santo Domingo, también en la Calacalí, Los Bancos, y ante esto pues tenemos que tener mucha precaución. Acá en la capital de la República también llueve bastante, y el frío también es intenso, y hay que abrigarse bien para evitar las afecciones respiratorias. Permítame, doctor Acosta, un comentario mínimo para irnos inmediatamente al corte y al segmento que corresponde dentro de este noticiero de Tercera Emisión. Considero que el gobierno tiene que fortalecer los canales de diálogo, de comunicación con la sociedad y la comunidad, en vista de las diferentes situaciones que estamos atravesando, ¿no? Todo esto de la inclemencia del clima, la actividad eruptiva del Sangay, y todo lo que estamos viviendo en materia de riesgos, súmele también la situación de esta sindemia que sigue impactando la vida de los ecuatorianos. Yo sí considero que el gobierno debe reorientar su preocupación, en vez de generar rupturas o posibles rupturas diplomáticas o de diálogo con el hermano país de Argentina. Debería preocuparse por gestionar la situación real que hoy golpea a la gran mayoría de ecuatorianos en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Mi criterio, mi opinión, y me parece que el aporte iría en ese sentido, estimada audiencia, que hoy nos puede escuchar el noticiero de Punto Noticias, Tercera Emisión.